opción a otra opción o a otra opción, y por lo tanto ese es el resultado pues que queda cuando no hay un proyecto político. Entonces podemos a estas alturas decirle a la población que nunca se ha construido desde la oposición un partido político serio, con un programa serio, con línea, con cuadros, que tengan además una estrategia coherente, que sean organizaciones políticas donde uno pueda entrar y pueda conocer qué ideología tienen, donde estos partidos hubieran debatido programas de gobierno y además que fueran partidos incluyentes, con diálogos horizontales, acercándose a la ciudadanía para su incorporación, tejiendo alianzas. Y eso no está sucediendo. Lo único que hay es un reclutamiento de adherentes para fortalecer a unas candidaturas que en el fondo lo único que están haciendo es reflejar intereses particulares. Y cuando en política uno entra a la batalla con intereses particulares, eso da a entender que el próximo gobierno únicamente sería para devolver favores y no para resolver la crisis en la que estamos viviendo. Ahora, de este denominado bloque de unidad, cuando salió Carlos Mesa, se fue indicando que intentó un año buscar la unidad, pero no fue fructuoso, no hubo resultados. Sin embargo, hasta el momento no han presentado algún acta, algún documento. ¿Cuál ha sido esos parámetros de unidad que hayan tratado justamente de confusionar a las organizaciones políticas, ¿no? ¿Cuál ha sido el factor de unidad que se ha conversado en estas diferentes mesas de negociación? Bueno, no existe un programa conocido y nosotros durante el periodo en el que yo estuve en el CONADE, les recuerdo que soy ex ejecutivo del CONADE, ahora me voy a dedicar a la actividad política, pero durante el periodo del CONADE hicimos varias iniciativas y convocamos a los opositores y los partidos políticos no asistieron, ¿no? Los que tenían personalidad jurídica. Y la labor de Carlos Mesa, que es lo que tú me preguntas, se circunscribió a tejer una alianza con Camacho, Samuel Tuto y la señora Vallivian y otros aliados más, que además nosotros los conocemos, siempre han estado girando alrededor de estos partidos pequeños dispositivos, llámese Carlos Ver con alguno que otro adherente, o Solvó, que en La Paz prácticamente ha quedado muy mal parada, ¿no? Además tiene a su candidato Revilla con procesos penales. Entonces, no ha habido ahí un trabajo de articulación. No sé, cuando dice Carlos Mesa que se puso a disposición de la unidad, solo fue una unidad cupular. Nunca hubo un encuentro con la sociedad civil, no se hicieron los esfuerzos para construir una opción que sea integradora, donde la sociedad civil también pueda participar. Por el contrario, hasta se robaron el nombre de bloque de unidad, que ni siquiera ellos lo construyeron, y al final esto quedó en la nada. Así va a quedar la oposición después de las elecciones del 2025, del 17 de octubre, de agosto, perdón, van a quedar en la nada, como han quedado en la nada los esfuerzos políticos que hicieron Tuto, Samuel Manfred, por ejemplo, el año 2009 o el 2014. Después de sus incursiones en la vida política, no queda nada, no queda ningún proyecto. Los diputados de esas gestiones nunca han construido un proyecto político verdaderamente opositor al movimiento al socialismo. Por eso yo llego a la conclusión de que corresponde trabajar desde la ciudadanía una nueva alternativa que seguramente va a demorar todavía un buen tiempo, pero que es necesario hacerlo con cimientos sólidos, con soluciones a la crisis que vamos a vivir de manera más aguda en los próximos meses. Ahora, Manuel, con esta división y esta dispersión del voto, tú decías de que habrá mini representaciones en el Parlamento. Esto no asegura de que hay un candidato, un outsider, que pueda justamente salir de toda esta oposición y poder poner frente a la izquierda, al movimiento al socialismo, o definitivamente, así como estamos, ya es un hecho de que el MAS podría tener la ventaja.
Hoy, por ejemplo, leía a Andrés Gómez, periodista reconocido en La Paz, y decía, con esta sintonía que tiene la oposición y el MAS, todo hace parecer que Luis Arce tiene mucha más oportunidad que incluso Evo y Andrónico. O sea, están hablando de que Arce Catacora podría tener la ventaja de volver a ser reelecto. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de un outsider, estamos hablando de un candidato que enamora a la ciudadanía, que rompe con los criterios tradicionales de hacer política, una persona o una candidatura innovadora, con las manos limpias, como yo lo planteé. Innovadora significa con absoluta renovación, es decir, evitar el reciclaje político que le está haciendo daño a las actuales candidaturas. Un outsider significa que va a entrar a la batalla política a gobernar para todos, es decir, sin ningún acuerdo corporativo. En este momento, por ejemplo, el MAS tiene vínculos corporativos con los cooperativistas, eso se nota, tiene vínculos orgánicos con los cocaleros, también tiene vínculos orgánicos en cierta forma con algunos sectores empresariales, y tiene también vínculos orgánicos con contrabandistas y narcotraficantes, y el gobierno, en la retribución del voto que les dan cooperativistas, todos estos sectores, incluso ilegales, en la retribución el gobierno les da dádivas desde el Estado. Un candidato outsider, fuera de esta forma tradicional, tendría que romper con todo eso y entrar a gobernar para todos, sin ningún tipo de alianzas a favor de nadie, pero también sin ningún tipo de ideología, porque en este momento la ideología no nos resuelve los problemas, es el tema técnico, la gestión del conocimiento el que nos va a resolver los problemas. Entonces, algunos candidatos dicen, desde el liberalismo, o desde los libertarios, vamos a hacer opción, pero eso ya te está sesgando, es gente que va a gobernar desde el ámbito de favorecer, por ejemplo, a los empresarios o al sector empresarial, cuando en el mundo real todos somos trabajadores y hay un mundo del trabajo al que también hay que atender. Entonces, por atender solo al ámbito empresarial de los emprendedores, se quiere destruir el Estado o achicarlo, y por el otro lado se niega la existencia de los trabajadores, que somos transversales, que estamos en todas partes y que estamos sufriendo en este momento por el incremento de los precios. Ese candidato outsider no existe en este momento. Y si alguno por ahí existiría, ya es demasiado tarde para que pueda hacer campaña, pueda mostrar estos atributos, pero además no existe pues esa estructura, cuadros, línea política que pueda darle una alternativa a este tipo de candidaturas. En consecuencia, estamos condenados nuevamente a sufrir entre el MAS y los opositores divididos, y por eso hay la necesidad de pensar en construir otra alternativa.